¿Qué tranza, mis queridos carnales? Sean ustedes bienvenidos a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Mis queridos carnales, ya estamos aquí en Proyecto Lavanda y como pueden ver, tenemos ahí los campos de cultivo de lavanda. Huele delicioso. La verdad es que experiencia 100% recomendada. Ahorita les voy a mostrar todas las explicaciones que nos han dado aquí. Proyecto Lavanda se encuentra a unos 20 minutos del centro de Dolores Hidalgo. Aquí producen jabones, aceites esenciales y la miel, que es recolectada por los apicultores de la zona, tiene un aroma específicamente a lavanda. Esto puede ser un esqueje. Ahora lo que necesitamos nosotros para reproducir es tierra lama. Es ese puño de arena que se ve ahí, que es una tierra muy fina, o sea, se extrae en la parte de la corriente de los ríos. Entonces, a esta tierra de mezquite y huizache sí le ponemos lo que viene siendo arena. ¿Para qué? Para que nos haga un drenamiento del agua. ¿Un qué, perdón? Drenamiento. Ah, un drenamiento, Sí, ok. sí, porque si no se nos vuelve tierra bruta esa. De abajo está muy mojada, en la parte de arriba está seca. Pero abajo está mojado y ya hace que la planta se muera. Se ahogue. Sí, demasiado. Ya con la arena, pues ya drena el agua. Se drena. Ah, muy bien. Por eso, sí. En ese invernadero se cultivan varios tipos de lavanda. Que sería la salvia, esta que sería la tipo grosso, específicamente usada para perfumería. La lavanda dulce, que es la comestible. Y a la vista y más bonita de todas, la Monster. Aquí es la área del deshidratado. Aquí es donde deshidratamos nada más la lavanda dulce, la que es comestible, la que vemos allá. Y aquí le ponemos la cantidad de 50 ramos a cada línea. El deshidratado de 2 a 3 meses. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos los ramos hacia la parte de afuera, en un ladrón, en un hule, y empezamos a moverlos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y cae la flor. De allí la pasamos a los arneros para limpiarla, que no lleve tallo, no lleve ni pétalos ni nada, la que sea pura flor limpia. Sí, esa es la lavanda dulce, ya deshidratada. Ya. Esa parte de la lavanda dulce lo que tiene es de que esa la usa el taller de azucenas. El taller de azucenas se elabora lo que viene siendo como unos bordados, pero es como un sachet. En la parte de aquí de la destilación y todo eso consiste en la caldera que te genera vapor, el tambo de 200 litros acero inoxidable y el condensador. Vamos a hablar de la lavanda dulce. La lavanda dulce, en lo que sea que es el deshidratado. La lavanda dulce, lo que deshidratamos allá, el tallo que cortamos y lo metemos aquí al tambo. Una cantidad de 40-45 kilos. Entonces enciende la caldera te genera vapor, entra la parte de por abajo y sube, sale, lo condensamos aquí al condensador y cae para acá. Cuando sale aquí el vapor y sale agua o líquido, le abrimos a la llave para que entre agua fría al condensador y te ayude a condensar lo que viene siendo el vapor. Se condensa, se te convierte en esencia e hidrosol. El proceso dura 3 horas. De esas 3 horas del proceso que se usa de destilación y todo eso, nos da una cantidad de 200 a 300 mililitros de esencia en la dulce, pero es puro tallo. En la grosso ponemos la misma cantidad, 40-45 kilos, depende de cómo se pise, pero nos da una cantidad de 1 litro 200. ¿Por qué? Por el motivo de que el 80% del aceite lo tiene la flor. El 20 lo tiene el tallo. En romero ponemos 50 kilos en verde. Ahí lo dejamos 3 horas, nos da 500 mililitros. Ahora a ver, tenemos la esencia de la lavanda dulce, la que es de aromaterapia, es para relajar. Tengo que ahorita que la inhalen y todo eso para que vean, es pura, no está diluida con nada, es 100% aceite esencial. Sí, está fuerte por el motivo de que no está diluido con nada. Es 100% aceite esencial. Pues por eso está fuerte. Vean, es la misma esencia que les puse, pero no es el mismo aroma por el pH de cada persona. Varía, es como los perfumes. Es que a veces uno percibe un perfume de una persona de todo eso y hasta le preguntas de dónde lo compras, qué marca es y todo eso, y lo compras, pero no te queda. Que esta es una casa comunitaria, apoyo de la comunidad, del padre Joaquín, que en paz descanse, que es el que habla de la comunidad
y él tenía la misión o la visión de apoyar a la comunidad de bajos recursos. Hacen esta casa comunitaria para apoyo precisamente de la comunidad. Bienvenidas al taller de lo que es la elaboración de lo que son los jabones. Nosotros le damos el derivado a los aceites que trae Alejandro de allá del campo. Alejandro tiene lo que es la lavanda y nosotros, también el romero, y nosotros le damos el derivado en lo que son los jabones. Todos nuestros jabones tienen la misma base. Después de tener ya todo pesado y disuelto y hecha la mezcla, se le agrega la esencia y se vacía en estos moldes de madera que ya están previamente forrados, y aquí van a durar 24 horas. Como pueden observar, estos todavía tienen temperatura caliente, y aquí se van a estar cociendo, haciéndose la cocción por el calorcito. Este es de canela y este es de la lavanda con color. Tenemos diferentes esencias, tenemos el de canela, tenemos el de chocolate, tenemos el de menta, tenemos el de limón, y estamos enriqueciéndolo con miel de abeja. Tenemos romero, tenemos, ya dije, menta, y como pueden observar, pues todo es hecho a mano. Y ya después de desmoldarlo, nuestros jabones llevamos a un cortado, y luego después ahí se va a procesar un mes. En este mes nos va a dar la pauta para llegar aquí con Vero a limpiar, a quitar lo que es lijarlo y quitarle todo el grumo para ya dejarlo muy presentable y ya ponerle una etiqueta según lo que nos estén pidiendo. ¿Sí? Lo de ellas es el bordado a mano. Mira, este es el bordado a mano, que ellas hacen todo bordado a mano, las florecitas, todo. Es muy minucioso. Minucioso, sí. Los logotipos que nos piden los spa. También ellas hacen los del Hotel Roswood, San Miguel de Allende. Ahí nosotros también les elaboramos lo que son los jabones, y también ellas les bordan el nombre al hotel de aquí de Roswood. Como pueden notar, puedes tocar, puedes ver cómo está todo. No puedo agarrarlo yo mucho porque yo traigo. Sí. Sí, y están rellenos de lo que es la flor de la lavanda y un poquito de linaza para que pesen y te hagan como el masajito cuando estás descansando, cuando estás viendo la tele o que vas viajando. Te ayuda mucho para dormir, para descansar la vista. En la tiendita de la casa comunitaria podrás encontrar todos los productos que son elaborados aquí y en la comunidad, como por ejemplo esta mermelada fresa con lavanda y la miel que es recolectada por los apicultores de la zona. Y ahora sí se llegó el momento de recorrer las hermosas calles de esta increíble ciudad, en la cual en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se registra el Grito de Independencia, atribuido al cura Miguel Hidalgo y Costilla, aquí en la población de Intendencia, lo que hoy es Dolores Hidalgo, y con esta acción se da inicio al movimiento de independencia, donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende tocan las campanas de la iglesia para convocar a levantarse en armas, dándonos así a todos los mexicanos la libertad con la consumación de esta el 27 de septiembre de 1821 con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México, encabezada por Agustín de Iturbide. Y ya hablando de triunfos más recientes son los de estas nieves. Las nieves de Dolores Hidalgo son famosas e internacionalmente conocidas ya que han ganado premios en las ferias internacionales y cómo no, si tienen sabores como garambullo, tequila, camarón con pulpo, elote, lavanda. Y no te preocupes si es que crees que no puedes probar toda la variedad de sabores. En cualquier puesto que te acerques te darán a probar del que tú elijas y puedes probar prácticamente de todas. Los precios van desde los 30 pesos por un cono sencillo. Y aquí es, mis queridos carnales, donde todo comenzó, en la explanada de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Tiene más de 300 años de estar en pie
pero siempre será recordada a partir de 1810, con aquel grito que declaraba la guerra al mal gobierno. Aquí toman la iniciativa de lanzarse en armas. Inicialmente no era para lograr la independencia de México, sino para resistir al mal gobierno de la Nueva España, aprovechando que Francia había tomado España. Posteriormente el movimiento tomó otros matices y concluyó con la independencia de México. Así que a partir de aquella fecha histórica del 16 de septiembre de 1810, este lugar cobra un significado especial en todos los corazones de los mexicanos. Mientras recorres estas increíbles calles comiendo tu deliciosa nieve, recordemos que esta tierra también es de José Alfredo Jiménez. Aquí se encuentra el museo que le da honor y también el mausoleo en donde yacen sus restos. Lamentablemente ya no me dio tiempo de visitar estos museos, ya que estaba el 159 aniversario de elevación de villa a ciudad, y esto fue el espectáculo que nos tocó. Hoy lo vi pasar, sin querer se apoderaron de mí antiguos sentimientos, que yo pensé que no existían en mí, que estaban más que muertos, tanto tiempo. Pudimos ver a Nathalie Gaitán, algunos bailes típicos de México y la increíble presentación de la Orquesta Sinfónica y el Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mis queridos carnales, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido algo y que el viaje continúe. Adiós.